turno ahora al doctor Ubaldo Córdoba, del equipo de liderazgo de Charpalante, quien estará compartiendo un análisis de la situación de la innovación en Puerto Rico. Adelante. Buenos días, o casi ya estamos llegando a mediodía. Un placer estar aquí, me uno a los saludos que se dieron en la mañana, ser parte del equipo de Charpalante, no tan solo es un placer, un privilegio, y felicitarles también por el reconocimiento. Mi rol, fíjate que bueno que fui después del doctor Brown, porque creo que aborda muchísimos mensajes que él nos dio. Voy a completar la idea que él dio al principio, voy a poner unos disclaimers. Yo soy bien optimista y yo soy parte de este movimiento porque creo que juntos podemos llegar mucho más lejos y creo que hay muchas cosas que juntos podemos hacer. Por otro lado, también soy realista, tengo que dar una radiografía, como también dio el doctor Bravo, de las circunstancias del ecosistema de innovación. Y voy a ir al conocimiento, ¿no?, de esa agenda de investigación, cómo se va conectando con los temas de investigación. Así que, a diferencia de la que tenía en el escenario, yo de Puerto Rico, así que tengo un poquito de paz y tranquilidad conmigo, trataré de hacer un argumentativo con el tiempo que tenemos sobre este tema en particular. En relación a esta presentación, hablando con ella, estábamos compartiendo impresiones sobre mis preocupaciones con respecto a la agenda de investigación, innovación y emprendimiento en Puerto Rico. Y por los pasados años podemos opinar un poco más detalladamente, con calma y basada en marco lo que está pasando en el ecosistema de investigación e innovación. Y en ese argumento, primero voy a tratar de comenzar a indagar mucho en los datos que se han reportado, que se han informado sobre el contexto de Puerto Rico con respecto a ese ecosistema, pero también el rol que han tenido las universidades, que han hecho las universidades en función a esa dirección. Yo estoy 100% de acuerdo con el planteamiento que hizo el doctor Tras en su presentación, de que hay muchos problemas bien fundamentales y estructurales en las universidades, ¿okay? Y que eso, vamos a decir, compite nuestra atención, nuestro esfuerzo sobre muchos elementos que van a ver en la presentación con respecto a los temas de innovación y los temas de investigación. Así que lo presento como una radiografía, pero quizás como un llamado a seguir insertando la conversación dentro de la agenda de Charpalante, porque como van a ver, una cosa, ¿verdad?, pensando en el ecosistema, pero otros elementos más verdad. Importante, bien relacionado con lo que dijo el doctor Braz, las universidades y los colegios operan dentro de este ecosistema. Muchos de nosotros aquí somos lo que hemos estado denominando como ecosystem builders. Estamos construyendo el ecosistema, estamos pensando en cómo se conectan los activos, las oportunidades, para crear nuevas oportunidades, para crear nuevas narrativas, nuevos espacios. Esta ilustración lo que refleja es que hay un cruce continuo, ¿no?, de entidades, de personas, organizaciones, y muchas veces pues, las universidades operan en el centro de esos ecosistemas. No es un regulador como tal. Habría un ambiente como el que tenemos aquí, donde podemos sentar a dialogar, donde nos podemos sentar a pensar críticamente y comenzar a construir nuevas oportunidades. Dentro de ese ecosistema, yo creo que ustedes se imaginen que el conocimiento es una sustancia, ¿okay?, como el agua o el aire, como una sustancia. Y esa sustancia que llaman conocimiento, hay que generarla, ¿okay?, y hay que transferirla, y hay que distribuirla. Así que disculpen mi tono científico, pero también soy científico, ingeniero químico, recién de Mayagüez, así que siempre voy a poner algo relacionado a los temas que yo
enseño y investigo. Y entonces, ¿qué sucede con esa sustancia en un ecosistema fuerte? Ecosistema como el que muchos de nosotros estamos tratando de crear. Pero primero tenemos que el conocimiento fluya, circula, no se quede atrapado en una región, etc. Se refine, quiere decir que se utilice de distintas maneras. Reaccione, colisione, interactúe con otras entidades, otras sustancias, otros elementos. Se amplifique, que se va sumando con otros conocimientos. Y por otro lado, que aumente su calidad, que es la gobernanza, con respecto a ese conocimiento. Así que imagínense literalmente que la manera en que nosotros operamos nuestro ecosistema es creación de conocimiento y cómo nosotros, dentro de nuestras entidades, organizaciones, programas, ayudamos a seguir cultivando ese conocimiento. Por otro lado, el conocimiento pues se crea. De esa creación usualmente viene de la investigación y el desarrollo, lo que llamamos R&D en inglés. Y ese R&D crea la sustancia. ¿Okay? Y esa sustancia, pues luego que se deposita en el ecosistema, que todos somos parte, pues hay una razón de corrección de la investigación al impacto. ¿Okay? Como mencionó en la ponencia del plan, pues el impacto también se mide dentro de elementos de desarrollo económico, etc. Por otro lado, ¿cuál es el rol de la universidad, de las instituciones de educación superior? Pero nosotros somos la refinería y la fuente de esa sustancia. ¿Okay? Y esa sustancia es la fuente principal de las instituciones académicas. Por otro lado, también funciona como un catalítico, un motor de talento que va a ayudar a seguir desarrollando más sustancias, más conocimiento. Y entonces también tiene el rol de trasladar, transferir, convertir eso en impacto, en modelos fuera de sus paredes de esa institución. Ahora, ¿qué pasa si el sistema no hace eso? ¿Okay? Porque todo el trabajo aquí, de una manera u otra, dado al movimiento y a la alianza multisectorial de echar para adelante desde distintos vertientes, ¿no? Desde la academia, sector privado, sector público, etc. ¿Qué pasa si no funciona ese ecosistema? Pues el conocimiento se queda detenido en silos, o se evapora, no va a ningún lado, se va a darle, o no se utiliza. ¿Okay? Ese inventario de esa sustancia no se convierte en innovación. ¿Okay? Así que dentro de esa analogía, lo que voy a presentar dentro de la óptica, que el rol de nosotros, principalmente los que están en el sector académico, lo que están aquí es cómo nos convertimos en esa refinería, cómo nos convertimos en el creador de ese conocimiento, para que puedan entonces tener los impactos que estamos persiguiendo dentro de la cadena ordinaria que se percibe o se cultiva o se desarrolla en un ecosistema de innovación y emprendimiento. Que es la agenda, ¿no?, que todos aquí estamos abrazando de una manera. ¿Okay? Ahora, antes de preguntar, quiero, porque esto es ser preciso con el lenguaje, explicar por qué la investigación, cuál es la pertinencia de hacer investigación. Y estoy mirando desde una perspectiva bien macroeconómica, para que podamos ver un marco tan pequeño, quizás que tenemos en un laboratorio, pero lo percibimos a nivel de impacto económico. Lo primero que yo creo que esto no hay que resaltarlo quizás en esta audiencia, pero la inversión en investigación sí tiene un alto rendimiento económico y social. O sea, eso es un estado más que estudia, ¿verdad? No tenemos que entrar en mucho ahí. Por otro lado, la investigación es la fuente principal para la innovación, para el gran
gran correlación entre mayor actividad de investigación y mayor innovación, hay una directa correlación. Desde el punto de vista, y estos son datos interesantes que estamos mirando más en detalle, la tasa de desempleo, hay estudios que se han hecho de que si se aumenta un punto porcentual en inversión en investigación y desarrollo, hay un aumento de una reducción en la tasa de desempleo de 1.13% aproximadamente. O sea que hay una correlación estudiada mundialmente con respecto a la inversión que se hace en investigación y la tasa de desempleo en ese país. Y por último, el capital humano. Y esto es algo bien pertinente para las universidades, pero un por ciento de incremento en la cantidad de investigadores tiene una correlación de 0.51% en la intensidad de investigación de ese grupo. La intensidad se mide como la razón entre el gasto de investigación y el GDP de ese grupo. ¿Okay? Así que, nuevamente, resumen, si invertimos en investigación, tiene un retorno de inversión. Está claramente definido. ¿Okay? Por otro lado, la investigación tiene manera de medirla. Hay gastos, hay impacto económico, si lo miramos desde el punto de vista del ingreso vacacional, etc. Hay productos directos como patentes, publicaciones, prototipos, etcétera. Y obviamente hay una transferencia de conocimiento que en nuestra circunstancia, de manera académica hacia el entorno empresarial, y hay comercialización de productos, de ideas, de patentes, como también desarrollo de tecnología. ¿Okay? Ahora vamos a notar, dentro de este contexto importantísimo. Y luego también, por otro disclaimer, pero esto es, no es disculpa, pero lamentablemente, y aquí yo tengo un colega como Saúl, que lo hemos hablado anteriormente, encontrar datos certeros, confiables en Puerto Rico con respecto a estos temas en misión imposible. Se la ve, esto hay que escapar hasta las máximas consecuencias. Así que yo quiero recordar los datos que existen en repositorios oficiales a nivel federal. Yo sé que hay dificultades y retos en hacer buena representación de lo que sucede en nuestro entorno y en nuestro ecosistema, que en algunos de esos lugares. Y eso lo entendemos y es la manera de poder ayudarnos para resolverlo. Pero yo voy a ir a la geografía de gastos que se hacen en investigación de desarrollo en Puerto Rico en los pasados años, ¿okay? Y la distribución de cuáles son los protagonistas de ese gasto. ¿Okay? El sector empresarial, al igual que a nivel nacional, usualmente representa como un 70% del gasto de investigación. ¿Okay? La academia representa cerca de un 25% de ese gasto total. Y hay otras contribuciones que vienen de organizaciones sin fines de lucro y así de resolver. Entonces se resultará que el valor que está reportado es un ejemplar del gasto total y una porción de ese gasto con respecto al GDP de Puerto Rico. Estamos entre 0.37% a 1.62%, porque todavía nadie va a poder explicar porque de momento, de un año para otro, una reducción sustancial en ese gasto. Debe ser particular, sí, lamentablemente, tiene que ser. ¿Okay? Pero sí quiero establecer conclusivamente de que somos la jurisdicción entre todos los Estados Unidos que gastan menos en R&D. ¿Okay? No hay una jurisdicción que gasta menos en R&D. Y lo vamos a ver más adelante con respecto a mercado, quizás tiene mayor relevancia. Esta es la gráfica que resume una parte de esa radiografía.
respecto a nuestra cultura, nuestro ecosistema de investigación. Ya les mencioné que en el caso del porciento del punto 37, a nivel nacional estamos cerca del 3%. ¿Ok? No es que cada columna de Estados Unidos de promedio y cada columna del ranking nuestro, donde estamos posicionados, entre todas las jurisdicciones que reportan informes y se daban. Datos per cápita, 212, tiene más discrepancia con el resto de la nación. Y no en el caso de cabezas, personas en educación superior que hacen investigación. ¿Okay? La discrepancia, el full time equivalent, que el FTI, usualmente del GECA, del número de personas, cabeza, el FTI por mes se reduce un 50% de ese total. Patentes por habitantes, personas en la fuerza laboral relacionadas a STEM y personas que tienen un grado académico en alguna carrera de STEM. ¿Ok? El mejorcito que tomamos es el último. Los demás están los últimos. Yo digo eso porque realmente hay una directa correlación entre lo que estamos nosotros levantando en Puerto Rico, con una agenda de innovación y emprendimiento, con lo que está pasando a nivel de Puerto Rico con el tema de investigación, porque ahí es que viene la sustancia. Si no hay sustancia, tenemos que, como vamos a ver más adelante, reciclarla de otro lado. Que puede tener su beneficio, pero también puede tener sus consecuencias. Así que, de esto es lo que estamos hablando, ¿no? Hay una cadena, vamos a ver esto como un proceso, pero vamos a pensar también como un ecosistema. Tenemos a ti el conocimiento, creación de nuevo conocimiento. Luego ese conocimiento se transfiere, se transforma, ese conocimiento en soluciones, ¿okay? Nuevas maneras de hacer las cosas. Luego se comercializa y se crea negocio, totalmente de emprendimiento y empresarismo. Pero evidentemente tenemos impacto, ¿no? Desarrollo económico, nueva oportunidad, crecimiento, atracción de otras empresas, etc. Pero ¿qué pasa? Que si no hay para ti, si no hay investigación, si no hay sustancia, la ausencia de eso, lo que ocurre en muchos entornos, es que entonces comienza a reciclar dinero, lo que llaman la canalización, el gobierno de la entidad de negocio, soluciones limitadas, y así puede decir que todo eso tiene una cadena que va corriendo en una economía prácticamente congelada. Y el principio es un poco que la economía está creciendo brillantemente. Es como que medio nuevamente en el mundo de guerra. Sé que hace poco el profesor Caraballo, que aquí trae el web de este recinto, también informó que si nos miramos con el entorno regional, no estamos creciendo a la misma velocidad. ¿Okay? Así que, para la universidad, un reto nuevo, un reto particular, no es para muchas instituciones, pero para Puerto Rico es un reto poder visualizar primero cómo yo financio la investigación, que requiere dinero, cómo yo convierto esas soluciones en innovaciones, entonces retorna la inversión para el entorno empresarial para el país. Y esto es un proceso que ha sido ya optimizado y entendido en muchas instituciones académicas del mundo, pero parece que como que el Puerto Rico es una obra que se está en la mano y la vamos a ver. ¿Okay? Así que también algo importante, ¿no? Puerto Rico tiene, cuando miramos como decía al principio, en educación superior, ese mapa de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, cada numerito representa el total de researchers por 100.000 habitantes, y Puerto Rico tiene 19. Yo creo que era más o menos el mapa,
como se ve a través de los Estados Unidos, hay pocos investigadores en Puerto Rico. Así que, como mencionó Rafa ahorita, hay un potencial latente, pero no está siendo activo, no participa de la gente. Estos son los casos de investigación de las instituciones más grandes y principales de Puerto Rico con respecto a investigación. Muy bien, como mencionó Rafa ahorita, te da una idea del gasto de los recintos, de la unidad del sistema, de los recintos graduados del sistema UPR. Pero después de las 3 unidades graduadas del sistema UPR viene vinculado el sistema AGM y entonces vienen otros recintos de la UPR como participantes. ¿Okay? A mí me gustaría tener datos de todas las instituciones, pero no todos reportan datos a los servidores que los voy a mostrar más adelante. Pero noten que el promedio en gasto anual para las principales instituciones académicas está cerca de unos 100 millones. 120 millones en algunos casos, 150 millones han llegado en un pasado, pero no ha excedido la cantidad sustancial. En el caso de cabeza, de personas en investigación en las instituciones académicas, pues van a ver también discrepancias de un año a otro entre las mismas instituciones que en el ELACHA la materia, y por otro lado también le da una idea de los recintos, de las instituciones académicas que más contribuyen con personal dedicado a esas actividades. Yo quiero poner como un instrumento de ver más o menos cómo se ve esto, pero no le demos mucha credibilidad todavía a algunos de estos datos, porque eso requiere un sistema de información. Y este es el caso de los FIIs, del full-time de las personas dedicadas en investigación en las instituciones académicas, ser como los profesores exclusivamente, estudiantes graduados, personal técnico, entre otro personal que están involucrados en esa línea de investigación. Y también les estoy informando de datos comparados con Estados Unidos y los equivalentes posiciones, etc. Este es el caso de los PhDs que se gradúan en Puerto Rico. Muchas de estas carreras son en STEM, pero tienen algún tipo de investigación. ¿Okay? Entonces ya tienen un tipo de investigación. Y quiero que vean también la variabilidad que hay de algunos de estos valores respecto a los PhD. Si esto se refiere a la institución académica que más gradúa PhD. En Puerto Rico, ciencias médicas, en un caso particular, porque ellos gradúan profesionales de la salud, MD, no necesariamente PhD, pero si son grados terminales, que bajo la categoría PhD, pues otro. ¿Okay? Estas son las 3 instituciones de recintos que más aportan a la investigación en Puerto Rico. Ciencias médicas es la institución que más gasta en investigación, cerca de unos 61 millones. Biología y Mayagüez están más o menos parejos en el gasto. La diferencia está en cuántas personas gradúan con PhD y cuántas personas participan en esa agenda de investigación, ¿no? Investigadores, estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el impacto? Después de estos datos y vamos a circular esta presentación para beneficio a toda la comunidad de Charparante. Esto tiene un impacto importantísimo, ¿no? Dentro de la gestión que hacemos en las universidades. Aquí se han hecho estudios, inclusive en Puerto Rico, de cómo estudiantes que participan en actividades de investigación aumentan las tasas de retención y graduación. Hay estudios de UPR Calle, por ejemplo, UPR Piedra, otros recintos también, otras instituciones que muestran, ¿no? una buena manera de poder aportar esos elementos críticos que mencionó el doctor Branco. Lo otro que también tenemos elementos de visibilidad, o sea, si queremos mejorar la reputación y atraer talento, pues tenemos que hacer la manera creativa de poder hacerlo. Así que, y por otro lado, el talento, ¿no? El talento que se atrae
dentro de la actividad es importante. Algo muy importante, muchos de estos datos se utilizan para clasificaciones de las universidades, porque ahí tenemos un sistema de universidades que tienen distintas clasificaciones. Una de esas casas que definen, ¿no?, esas clasificaciones es la clasificación Kearney. Hay una distinción alta para aquellas universidades que tienen un alto volumen de investigación, que son las R's, R2 o R1. R2 de tanto son 5 millones y 20 grados de PhD por año, y R1 son 50 millones y 70 grados de PhD al año. Tiene que haber un patrón consistente de unos cuantos años para que tenga una clasificación. Ahí, en la nación, hay organizaciones que agrupan R1 como un club privado que entran ahí, pues tienen unos accesos, pero por otro lado se utiliza como estrategia de mercadeo y atracción para distintas gestiones. También se utiliza para atraer más relaciones con la industria y así por el estilo. Puerto Rico, como uno de los territorios, y dos estados de la nación no tienen R1. Es la mayor clasificación, la máxima clasificación que se le asigna a las instituciones con respecto a su investigación. Nuevamente, tengan en mente, yo sé que muchos de nosotros son muy críticos, mirar esto como que si no estoy ahí, pero por otro lado, estos son elementos de mercadeo y algunos énfasis también de mejoramiento continuo de la Universidad de Luisa. Puerto Rico tiene dos R2, que es Río Piedra y en Mayagüez. Y ambos tienen en sus planes estratégicos, algunos indirectamente, otros un poquito más directamente, en convertirse en las primeras dos instituciones que es R1 de Puerto Rico. ¿Okay? Pero esto es misión imposible, ¿verdad? Ustedes saben, pero se puede hacer en hacer una de estas gestiones. Me parece que hay un compromiso de movernos en esa dirección por los elementos que les compartí. Pero esa agenda no es una agenda aislada de esos recintos correspondientes, debe verse como una agenda multisectorial. ¿Okay? Es la manera en que podemos lograr completar esos ciclos y esas brechas que estuvimos hablando. Tiene un efecto directo en ser una institución altamente competitiva en investigación a través de los niveles, pero después detalles sobre algunos de estos elementos, desde aumentar la competencia, la competitividad, nos permite ser más comparados con otras instituciones, mejorar las alianzas, mejor alineamiento de las expectativas y así por el estilo. Recuerdo que todavía es una agenda que compite con muchos de los elementos que mencionó ahora en su presentación, y entonces pues con recursos limitados fue preparar de veces, porque si no se me quedan a la cárcel, y esta agenda a veces queda ahí la gente un compromiso, pero la ejecución no necesariamente es continua y consistente. Es importante, voy a entrar mucho en detalle, estos datos tienen que buscar un formulario que llenan las instituciones. La llamada de sacar de la manga, que no le pedí a ChatGPT, de la información, esto yo lo busqué directamente de la fuente. Si la fuente no se está llenando bien, pues eso es lo que es un problema. Y yo creo que es una de las actividades, y tomando bajito, que podemos asegurar de que tengamos mayor portabilidad de lo que está produciendo nuestras instituciones académicas en métricas o en formularios o indicadores que nos puedan permitir elementos de planificación o lo que hacemos en esta actividad. ¿Okay? Así que está lo que se llama el HERD, que estaba enfocado en el R&D, está el CEL, que estaba enfocado en doctorados, pero existen otros formularios disponibles. Tiene muchos fuentes de error, como les mencioné, hay datos no recortados completamente, datos imparciales, definiciones que no se entendieron y recortaron otra cosa. Eso no es exclusivo de una institución, eso puede estar ocurriendo en distintas instituciones. Estos formularios se envían a alguien de sus respectivas instituciones
no queda registrado, y también solamente las personas que clasifican para poder informar esa información. ¿Okay? Así que para concluir, nuevamente con un espíritu de colaboración continua y saber cómo logramos esa transformación para fomentar este cambio de Puerto Rico. Pero el impacto de la investigación en la sociedad es irreparable. Luego, el impacto de la investigación en las universidades es irreparable. ¿Okay? Y por último, uso de ejemplo el concepto de recursos como elementos de alineamiento de intereses a nivel de Puerto Rico, pero lo utilizo como para poder levantar la bandera de que si seguimos nosotros creciendo en nuestro ecosistema y ampliando estas oportunidades, pues podemos ayudar a contribuir a muchos de los problemas que el doctor mencionó. Así que, por último, finalizo las universidades que deben conseguir. El ecosistema que estamos construyendo se asegura que ese conocimiento circule, se actualice y se convierta en oportunidades que tengan valor en el mundo real. Así que muchas gracias por visitar el proyecto. Vamos a